Soy Andrés Torres y les doy la bienvenida al primer capítulo de la tercera temporada de EduCast. Hoy hablaremos sobre la conexión que tiene la naturaleza y la salud mental. En un reportaje presentado por el New York Times en 2024, se habla sobre un estudio en el que se evidencia que 30 minutos trabajando en un jardín permite reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Adicionalmente, el que las personas trabajen en el cuidado de plantas fomenta el sentimiento de tener un propósito en la vida. Otro estudio también realizado en el estado de Colorado, Estados Unidos, también evidenció que el trabajar en huertas comunitarias y tener contacto con personas que comparten los mismos gustos e intereses fomentaba la conexión social, haciendo que los participantes se sintieran más unidos a su comunidad. En esta ocasión, para este primer capítulo, nos encontramos con Wilson Moscoso. Él es profesor de biología y magíster en enseñanzas de las ciencias naturales y exactas en la Universidad El Bosque. El día de hoy, él nos hablará sobre cómo la jardinería y el contacto con la naturaleza es una gran herramienta para mantener una buena calidad de vida, tanto física como mentalmente, sobre todo en los adultos mayores, y a propósito de que tenemos acá en la Universidad del Bosque nuestro producto estrella hoy día, que es el Bosque Senior. Bienvenido, profe. Buen día. Bueno, como les mencionábamos, el profesor pues es experto en temas de biología y también lidera todo este programa del Bosque Senior, y quiero empezar, profe, para que nos cuente cómo todo este contacto con la naturaleza es importante para la salud mental en las personas. Bueno, el entorno natural es bastante importante debido a que nosotros podemos interactuar directamente con plantas y en este caso nos genera un cambio de energía. Entonces nos podemos interactuar tratando las plantas, sembrando una plantica, por ejemplo. No es lo mismo comprarla directamente, sino ver todo el desarrollo como tal de la planta, y eso hace que nosotros tengamos un gasto energético en el cuidado como tal de la planta. Y no solamente me imagino que en personas mayores, sino en todas las edades, ¿no es cierto? Digamos que en todas las edades esta recarga de energía al tener contacto con las plantas puede ser una ayuda, o hay en diferentes edades, digamos, un beneficio distinto, o podemos hablar que es lo mismo para todas las personas. En general es para todas las edades. La ventaja de estar mirando, digamos, de una planta desde que uno es pequeño, le enseña como a ver el desarrollo como tal de una planta, del mismo de la planta, y asimismo también ver a veces cuando la misma planta va muriendo, pues nos sirve también para entender los desarrollos personales de la vida como tal. Ya que el profe dice en este momento ese desarrollo de la vida y esas diferentes etapas que tiene, por ejemplo, una planta, sabemos que el profe en los diferentes cursos que tiene el Bosque Senior, en este caso, tenemos muchas opciones para estudiar, como son las orquídeas, las hierbas aromáticas, tenemos diferentes plantas, digamos, el trabajo con cada una de ellas desde el desconocimiento, y le pregunto, profe, sabemos que es diferente, pero digamos, ¿cuál es esa planta que uno dice puede tener como mayor inspiración para las personas, que las personas dicen me gusta más dedicarle mi tiempo, o que implica un mayor cuidado? ¿Cuál sería esa? Generalmente la mayoría de personas les gustan mucho las orquídeas. Las orquídeas tienen como un auge, además por lo que son a veces bastante típicas en las casas, y lo que se busca es que se cuiden de la mejor manera. Entonces el riego, mirar cuándo se deben nutrir, y generalmente lo que uno busca es que la planta como tal que inicie a florecer, o sea, que inicie a producir como tal las flores eventualmente. Y ahí con las orquídeas, hablando puntualmente, ya que el profe las menciona, ¿cuál es ese cuidado especial? ¿Cómo sería? Sabemos que en la Universidad del Bosque tenemos diferentes opciones, como son desde el cuidado de las orquídeas, clínica de orquídeas, pero digamos, ¿cuál es esas 3 recomendaciones, o esos 3 tips que el profesor nos da para quienes les gusta trabajar con orquídeas deben tener en cuenta para su buen cuidado y mantenimiento? Generalmente con el riego, con el no dejarlas directamente al sol expuestas porque se pueden quemar, y tratar de no aplicarle un montón de cosas que venden, que a veces suelen decir le vendo tal cosa para que la orquídea florezca. A veces generalmente lo que uno hace es dañar como tal la planta. ¿Y cuál sería entonces esa orquídea? Digamos, no sé, pregunto si hay diferentes
¿cómo se diría? Especies, tipos de orquídeas que son como las más comunes. En Colombia existe una de las más bonitas que se llama Cattleya trianae, que es la Cattleya flor de mayo, que es la que como tal es la flor nacional y pues eventualmente es como la más llamativa que a nivel mundial. Pero también existen otras como las Phalaenopsis, que son las orquídeas que suelen ver uno en los viveros y en las ventas que se consiguen más fácil, que se consiguen bastante fácil y curiosamente es la más fácil de mantener. Y por ejemplo, un dicho muy común, lo que llamamos dentro del argot popular, y es que si una planta crece bien es porque esa persona tiene buena mano. ¿Qué tan de cierto hay de eso? Si hay que tener buena mano para cuidar una planta, o con unos cuidados básicos y unos pasos comunes la podemos sostener. Generalmente no es tanto la mano, sino es más bien la paciencia. Todos tenemos que tener paciencia para cuidar las plantas, porque a veces lo que sucede es que la persona piensa que no tener buena mano es causarle daño como tal a la planta, y no es eso. Generalmente lo que se busca es que la persona aprenda como tal las técnicas sencillas, fundamentales, y que no le genere daños a la planta. No quiere decir que no todos tengamos buena mano o mala mano, eso es un mito como tal. Cualquier persona puede cuidar una planta sin ningún problema. O sea, según eso, si yo no tengo idea de jardinería, pero me llama la atención el tema, yo lo podría aprender, podría incursionar en el tema así desde ceros. Claro que sí, no es necesario que uno diga, no, es que tengo que tener buena mano para cuidar plantas. Generalmente puede ser cualquier persona desde que tenga la motivación por aprenderlo y por cuidar plantas. Y por ejemplo, si yo llego a la Universidad del Bosque y digo, bueno, yo quiero aprender sobre orquídeas o sobre hierbas aromáticas, ¿qué es eso que yo debo tener en cuenta de primera mano para llegar y poder tomar un curso y poder aprender si no sé nada en temas de jardinería? Bueno, los cursos generalmente están diseñados para que se inicie a aprender desde ceros. No hay un enfoque como tal de niveles, por lo que precisamente se busca que las personas aprendan todos los conceptos básicos y en general de la práctica de la jardinería para orquídeas, para plantas aromáticas, para plantas trepadoras, y lo que se busca es que todas esas técnicas sean desde cero para que aprendan como tal. A veces las personas ya tienen conceptos básicos y de cómo regar una planta, de cómo tratarla, pero el enfoque directo es para que aprenda un poco mejor, porque a veces uno tiene ciertos conceptos o sesgos sobre el uso de plantas, y lo que se busca como tal es que la persona aplique directamente sobre el tema. Y le acabé de escuchar a Wilson la palabra trepadoras. Estas son las mismas enredaderas. Digamos que eso es una tendencia que uno también escucha mucho ahorita en temas de decoración de interiores, en diferentes espacios. Digamos, también conocemos que en la Universidad del Bosque podemos aprender sobre esto. ¿Cuáles son esas técnicas o demás o ese beneficio que podemos tener de aprender sobre enredaderas y trepadoras? Es un curso innovador, generalmente no se suele dar en casi que ningún lado. Lo que se busca es que a veces en las casas quedan las paredes sin ninguna armonización, sin ninguna decoración, y la idea es generar un espacio donde una planta trepadora colonice como tal el espacio y pueda generar un ambiente más ameno. Un ambiente más ameno, pero ahí, por ejemplo, yo creo que para eso también toca tener suficiente paciencia, porque no es lo mismo tener una orquídea sobre una maceta en una mesita muy bonita a querer montar toda esta estructura. Entonces eso también implica paciencia. Entonces, ¿cómo puedo yo equilibrar ahí si estoy en un momento de estrés? ¿Cómo puedo equilibrar el montar y de trabajar sobre todo este tema de enredaderas? Si es posible. Sí es posible, además que curiosamente no requiere un espacio bastante grande, solamente es colocar una maceta en la parte de abajo y colocar una especie de soporte directamente cercano a la pared. No quiere decir que esté totalmente adherido a la pared, y se coloca pues unos alambres que van a ser como los soportes directos de la planta, y la idea es que ella invada como tal ese soporte y genere pues un espacio bastante ameno. Lo único que va a requerir la persona es estar aplicando agua, revisando que no aparezca ningún tipo de insectos ni nada por el estilo, y que esté pues en la planta como tal iniciando a invadir como tal ese soporte que colocan. ¿Y cuánto tiempo se puede demorar una enredadera en crecer? Porque uno a veces ve muros de 2-3 metros
no creo que sea tan rápido. Bueno, eso sí suele ser un poquito demorado, pero va a depender, digamos, de la planta. Si yo uso una pasiflora, generalmente puede crecer en cuestión de 2 meses, 3 meses. Una pasiflora, y me llamó la atención esto porque estamos hablando de salud mental y uno conoce las pasiflores en goticas para los nervios, las personas que son muy ansiosas, pero en este caso en plantas. ¿Cómo es la planta de la pasiflora? ¿Cómo crece en una enredadera? ¿Cómo es el tema? Generalmente la pasiflora es las planticas que conocemos como curúa, gulupa, badea o granadilla, y podemos adecuarla directamente a un espacio. Lo que nos va a requerir es estar podándola periódicamente. Ellas generalmente suelen crecer a veces hasta bastante rápido. O sea, estas frutas que menciona el profe, que vienen también de estas mismas plantas y demás, todo esto, todas estamos hablando de que sirven para temas también como de relajación, para mantener la salud mental y demás. Entonces, si yo no voy a una tienda naturista a comprar esas goticas para estar tranquilo, las puedo también plantar en mi casa, la puedo cuidar, que me sirva también para uso personal. Claro que sí, lo ideal y también lo que se busca es que a futuro uno pueda tomar o abastecerse directamente de las plantas que tienen en su entorno. Que no sea tanto tema químico, ¿no? Exacto, ¿cierto? también. Perfecto. Bueno, profe, ¿qué recomendaciones nos das así ya en términos generales, hablando de todos estos tipos de plantas que hemos hablado y demás, para quienes están interesados en aprender? Bueno, recomendaciones principales, pues aprender a regar bien las plantas, buscar como tal una guía aparte, digamos, del cuidado de diferentes grupos de plantas, no solo de orquídeas, suculentas, de todas estas plantas que tenemos en nuestras casas, y como tal, pues como verificar la planta que más le guste, porque no necesariamente yo que puedo intentar tener una orquídea en un ambiente muy oscuro o tener una planta que sea de exterior en el interior de mi casa, pues se puede enfermar. Y saber que no solamente es un tema decorativo, sino también en pro de la salud, de tener buenas energías, de estar a gusto con nosotros mismos, ¿no? Claro que sí. Sacar ese provecho. Excelente, bueno, pues agradecemos al profesor Wilson Moscoso haber sido partícipe en este primer programa de Educast en nuestra tercera temporada, por acompañarnos y porque sabemos que definitivamente la naturaleza es una gran aliada para la salud mental, que está vinculado también al aprendizaje y que sirve para todos nosotros sin importar nuestra edad, para obtener beneficios para nuestra calidad de vida y seguir activos, así también aprendiendo sobre todos estos temas de jardinería. Al profesor Wilson Moscoso, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Bueno, y recuerden que estamos en la tercera temporada de Educast, el podcast de educación continua de la Universidad El Bosque, donde vamos a debatir, hablar y poner en la mesa de mano de expertos los temas más relevantes e importantes del mercado y el sector laboral. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @uelbosque.educon. Allí encontrarán la información más actualizada en cursos y diplomados de la División de Educación Continua de la Universidad El Bosque. Soy Andrés Torres y nos volvemos a encontrar en el siguiente capítulo de Educast.